Muy bien, Shavua Tov, Mevorach, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Masejet Shabbat, página 65, capítulo sexto. Estamos llegando también al final de este capítulo. Bezrat Hashem, hoy es 65, mañana es 66 y ahí termina en la página 67, decir, para la Lag BaOmer, estaremos acabando el capítulo sexto y empezando el séptimo de nuestros capítulos de Masejet Shabbat. Muy bien. Vamos a compartir el material y ya empezamos directamente. Muy bien, nos había dicho la Mishnah, ¿sí? Nos había dicho la Mishnah en la página anterior que la mujer podía salir con jutesear, es decir, con trenzas del pelo, es decir, atando su pelo con su propio pelo, o de su amiga, o de un animal, y con la totefet, y con los arbitín, y con el kabul, y con la peanojrit, ¿sí? Y ahora entonces sigue la Mishnah y dice, bemoch shebe ozna, es decir, con esa tela que ponía en su oído, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, tengo justamente un pequeño dibujo sobre lo que es, de qué estamos hablando. Estos todos son los mojim, ¿de acuerdo? Es decir, un moj, una especie de lo que hoy sería un algodón, ¿verdad? Un algodón que se pone en el oído para evitar que haya algún tipo de líquido que salga de él en caso de enfermedad. ¿Sí? Esto sería el moj shebesandela, que vamos a ver también, y el shen totevet, es decir, un diente postizo, ¿de acuerdo? Eso es una parte de lo que vamos a ver ahora. Entonces dice así. La Mishnah dice, Bemoshe be ozna. Tane Rami bar Yehezkel. Enseñó en una vereitá Rami bar Yehezkel. Veushe kashur be ozna. Velota bole otzio. Es decir, esto es únicamente en el caso. ¿Cuándo es que puede salir? Cuando este moje está bien atado en la oreja, es decir, está bien atado y bien pegado y no lo va a sacar. Y es lo mismo que ocurre con el moj, con ese, eh, con ese algodón, vamos a llamarlo así, que se pone en el zapato, en el dedo. ¿Sí? Shana Rami bar Yehezkel, también enseñó ahí Rami bar Yehezkel. Shedavka que shehaya kashur la besandala, es decir, únicamente cuando está atado a su sandal, a su zapato. Y lo mismo ocurre con el moj que puso cuando está en su periodo de nidá para que no llegara a manchar sus ropas. Alpi Josefot L. Sabar Rami Barjama Lememar. Ya que hemos añadido esto, de que es cuando está bien atado, viene Rami Barjama y viene a decir: Af moj sheitkina lenidata, mutar dafkahu que se kashura la ben yerjotea. Es decir, únicamente estaría permitido este moj. Sí, perdón, voy a ver el chat, me están hablando. Sí, correcto. Ese sería el punto. Muchas gracias, Rita. Bien, muy bien. Entonces, dijo Rami Barjama, perdón, que también en este moj que pone para los días en los que está nidá, es únicamente también cuando está bien atado entre sus piernas para que no llegue a salirse. Amar Raba, dijo Raba, mojze afalpi she'eno kashurla, que van de maízla ati le atuye. Es decir, este moj, este último que estamos hablando, el que pone en su parte interior entre sus piernas, puesto que es algo que si lo llega a sacar es algo que es desagradable y despreciable, no va a venir a desplazarlo con la mano. Baemine, le vinieron a preguntar, Rabbi Yirmiyah me rababa, hasta la betyad, Betzarfa dabar, le ajazik bo mochze, es decir, que le hizo algún tipo de mango para sujetarlo, ¿sí? Alguna forma de llevarlo en la mano sin estar tocando esa parte que es desagradable. Mau, ¿cuál sería la ley?
¿Acaso vamos a sospechar que puesto que tiene esa forma de desplazarlo, de tocarlo, sin tocar la parte que es desagradable, lo va a llegar a desplazar? ¿O lo? Amarlo, le dijo mutar, está permitido. Y Marnami también fue así dicho, Sheamar Rab Nachman bar Oshaya, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rab Nachman bar Oshaya en nombre de Rabbi Yohanan. Hasta la Betyad mutar, que si hizo este mango, este asa, o como lo queramos llamar para poder moverlo, estaría permitido. ¿Sí? Si, ya que estamos hablando de tiempos modernos, sí, este moj vendría a ser lo que hoy en día es un tampón, por así decirlo, supongo. Bien, y el tampón tiene su propio hilito, ese hilito, esto sería lo que le permitiría moverlo sin tocar la parte que es desagradable. Al moj de Shebeozen, Mesupar, sobre este moj del oído, ahora volvemos al moj que se ponía en el oído, Mesupar nos cuentan que Rabbi Yohanan, Nafik Beu, le ve Midrash. Rabbi Yohanan salía con él para ir al Beta Midrash. Bejolkim Alav Haverab, y sus compañeros no estaban de acuerdo con él. Que hizo esto, ¿por qué? Porque no estaba bien atado en su oreja. Rabbi Yanai Nafik Behu, Rabbi Yanai salía con él, ¿sí? A un carmelit. Es decir, sabemos que entre los dominios que nos habla la Mishnah de Shabbat, estudiamos en el primer capítulo que hay un dominio que se llama carmelit, que es un dominio que está prohibido en Mider Rabanán. Y entonces salía el carmelit, Bejolkin Alav Kol Jajame Doro, y todos los sabios de su generación estaban en desacuerdo con él. Umakshimi, venimos a preguntar, Rami Bar Yehezkel, Shamoch Mutar Rak Kashur Le Beozna. Es decir, la pregunta que le venían a poner a Rabbi Yanai, que salía al Carmelit, decían, pero si Rami Bar Yehezkel dijo que el moj está permitido únicamente cuando está bien atado en la oreja. Betiruzó, y él venía a responder, Lo Kashya, no hay dificultad. Ha de Mehedak, ha de lo Mehedak. Es decir, de Shemehudak, es decir, que estaba pegado, entonces está permitido, a pesar de que no está atado. De Sheno Mehudak, Asur, y aquel que no está pegado, está prohibido. Bien. El Enken Nekasher, a no ser que esté atado. Bien. Entonces seguimos aquí. La Gemara va a volver a nuestra Mishnah, trayendo la otra parte de la Mishnah, que decía así, que estaba permitido que la mujer saliese bepilpel. Perdón, Shento Tebet. Me he faltado una parte. No, también estamos bien. Aquí, muy bien. Bepilpel. Dice Bepilpel ubegalgal melach. Dice Pilpel le reajape. Habíamos dicho que el pilpel lo ponía para tener buen aliento. ¿Sí? Begalgal melach es un líquido, un enjuague que se hace gárgaras con él, con melach. Le dorshine, es decir, para el dolor de dientes. Es decir, cuando había un dolor de dientes, la gente hacía gárgaras con eso. La pregunta es si lo dejaba dentro de la boca para que el agua salada llegase a cicatrizar y entonces con eso sí podía salir o no podía salir a la calle. Dejó la base no tener del tojpija y cuando la Mishnah dijo todo aquello que pone en la boca, está hablando de zambila, zengebila, ¿sí? O algunos dicen darzona. Es decir, diferentes explicaciones. Zangebila es jengibre y darzona, perdón, dice aquí gingero, aquí, y aquí dice Rashi kinamon, es decir, ramas de canela que la gente ponía en la boca para dar gusto. Muy bien. Entonces ahora vamos con la explicación que traía la Gemara sobre Shento Tebet. Shento Tebet, es decir, un diente postizo. Shen Shel Zahab, Rabbi Matir Bajajamim Mosri. Rabbi permite y los sabios prohíben. Amar Rabizera, dijo Rabizera, Lo Shanuela Shel Zahab. Esto fue enseñado únicamente con un diente de oro. Abar Shel Kesef, si es un diente que es de plata, libre a colmutar, todo el mundo está permitido. ¿Por qué? Porque el de oro, ¿sí? Tenemos más sospecha de que lo vaya a sacar para mostrarlo. Y entonces llega a desplazar 4 amot en el Reshut Rabim, pero si es solamente de plata, no lo va a mostrar. Dice, Tanya Namiaji también se enseñó en una veraitá. Beshel Kesef, Dibrea Kolmutar. Si el diente está hecho de plata,
todo el mundo permite. Shel Zahav, Rabbi Matir, Bajajamim Ostrim. Si es de oro, Rabbi permite y los sabios prohíben. Amar Abaye, dijo Abaye, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, Kuleo Siviraleu de Kol Mide de Mignaya be la Atia Leajoye. Es decir, todos esos sabios, es decir, ¿por qué Rabbi permite? Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, todos opinan que todo aquello que venga a hacer una especie de humillación a la persona, no lo va a venir a mostrar. Es decir, ¿por qué? Porque en el momento en el que se va a quitar ese diente postizo que es de oro o de plata, ¿sí? Están aquí hablando del de plata. En el momento en el que se lo quite, todo el mundo va a ver que le falta un diente y eso se va a sentir mal y por eso la persona no va a llegar a hacerlo. Rabbi Hade Amaran, Rabbi Eliezer de Tania, Rabbi Eliezer Poter Bakobelet Betzilohit Shel Paliato. Entonces, esto es lo que ya que dijimos, que Rabbi Eliezer había enseñado en una breita anterior, ¿sí? Que permitía a priori a la mujer salir con el frasquito, perdón, con la cobelet, que era ese collar que llevaba especias aromáticas, que daba buen olor a la mujer para que cuando la mujer tenía mal olor lo ponía para cubrir ese mal olor, o con una tzelojit shel paliatón o con un frasquito de perfume, ¿sí? Y ahí Rabbi Eliezer había dicho lejatjila, que a priori podía ya salir. Bien, muy bien. Rabbi Shimon ben Elazar de Tania, Rabbi Shimon ben Elazar enseña, dice, Klal amar Rabbi Shimon ben Elazar. Hay una regla general que dijo Rabbi Shimon ben Elazar. Kosheule matamina sebajá, todo aquello que esté por debajo de la sebajá, yotzeabo. Le mala mina sebajá, ena yotzeabo. Pero lo que está por encima de la sebajá no va a salir. Es decir, la sebajá que es el kisui rosh. Todo lo que está por debajo de la sebajá puede salir. ¿Por qué? Porque no se va a quitar la sebajá para mostrarlo, no se va a descubrir la cabeza para mostrar un adorno que lleva por debajo. Y todo lo que está por encima no puede salir. ¿Por qué? Porque sospechamos que venga a quitárselo para mostrarlo y entonces va a llegar a transportarlo en el Reshut Arabí. Muy bien, con esto llegamos a la siguiente Mishnah, donde nos dice la Mishnah, Yotzea besela she'ala tzinit. הבנות קטנות יוצאות בחוטין, ואפילו בקסמין שבאוזניהם. ערביות יוצאות רעולות, ומדיות פרופות. לכל אדם אלא שדיברו חכמים בהווה. פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע, ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת. Muy bien. Nuevamente nos va a traer diferentes tipos de usanzas, ¿sí? De cosas que se solían hacer para salir a la calle. Entonces nos dice así, dice que la mujer puede salir con el sela que está sobre el tzinit, es decir, tiene una herida en el dedo, lo que sería un callo, ¿verdad? Bien, y entonces se ponían ahí monedas, ¿sí? ¿Para qué? Para caminar sobre ello y que no le molestase. O con los jutim, o con las niñas, dice, pueden salir con los jutim, incluso kismin shebeosnehem, es decir, que cuando se hacían el agujero para el pendiente, cuando eran muy pequeñas, no se ponían el pendiente directamente, sino que ponían una cuerdecita o un palo para que el agujero no se cierre. ¿Sí? Ahora nos dice, sí, lo tengo todo preparado hoy. Dice, las mujeres arabiot, ¿qué son las arabiot? Son las mujeres que viven en los países árabes. Yehudiot, mujeres judías que viven en países árabes. Salen reulot, ¿cómo es reulot? Así tapadas, ¿sí? Incluso que solamente se les ve los ojos. ¿Bien? Y las que viven en Umadiot, en Medea, salen perufot. Perufot, ¿qué es? Esto es decir, que se tapan con la capa, ¿sí? Y ya están aquí, tienen aquí algo para sujetar y les cubre enteramente. ¿Bien? Muy bien. Y entonces después, por último, nos dice, por Efeta Eben, es decir, ¿cómo hacemos esta perufa? ¿Cómo se hace? Bueno, pues o con un Eben, o con un Egoz, o con una Matvea, es decir, que lo ata por un lado a la capa y después ata la capa sobre ello. Bien, esto es justamente lo que nos está diciendo la Mishnah sobre este punto. Bien, y ahora lo vamos a estar analizando en nuestro texto. Muy bien. Entonces estamos aquí y nos dice la Gemara, Mai tzinit. ¿Qué es un tzinit? Entonces viene a explicar.
Shei bat era, es decir, es una macá, shebekaf regel, es una herida que tiene en la pierna de Shoalim. Y venimos a preguntar, Umay Shena, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Davka Samima la Peza Sela? ¿Por qué se pone una moneda justamente sobre esa herida? Y lima colmi de Akusha Maalele le abid la Hafsa. Dice, si vienes a decir que toda cosa que es dura, ¿sí? Es decir, que es rígida, es algo que es bueno para esa herida. Si hace la Jerez, Bilbad, entonces que le ponga un trozo de barro endurecido y con eso va a hacer el mismo efecto, porque tiene que ser justamente una cela, una moneda. Él a tomar, Sheum Mishum Shuchta. Es decir, tienes que decir entonces que es a causa de Shuchta. Es decir, que justamente es porque es una moneda de plata. Y justamente la plata es lo que va a hacer bien a la herida. Imken le habit la taza. Entonces ¿qué haga? Que haga una plaquita de kesef, ketana, de plata pequeña. Y que sea eso. ¿Por qué tiene que ser justamente una moneda? El a tomar, sheu mishum tsurata. Entonces, ¿qué vas a decir? Es por la forma en la cual está hecha la moneda y además por lo que está grabado en la moneda. Es decir, la moneda tenía un grabado y ese grabado también le hace bien a la herida. Libat le pulsa. Entonces, que le haga con una simón. ¿Sí? Es otro tipo de moneda. Amarabayesh mamina, kuleu maalinle. Entonces dice, efectivamente, le dijo a Valle, todo tipo de monedas, por el hecho que tienen ese grabado, cualquier tipo de grabado, le va a hacer bien a la herida y lo puede poner. Muy bien, entonces sigue así. Dice, puesto que ya hemos recordado que las jóvenes pueden salir con jutín, ¿sí? Mesaperim, entonces viene a contar, Kiabu Dishmuel lo shabik lehu lebatne denafke bejutin. Velo shabik lehu genian gabe hadade, veabit lehu mikvaot beyome nisan, umafse beyome tishri. Entonces nos cuenta algo sobre cómo se comportaba Abúa de Shmuel con sus hijas. ¿Sí? El padre de Shmuel no dejaba que sus hijas saliesen con jutín, es decir, con estos hilos que se ponían para guardar los agujeros, leu lishon yahat, y no les permitía dormir juntas. Vaya ose lahen mikvaot bitkufat nisan meja salot benahar perat shetablubo bitkufat tishri. ¿Y qué es lo que hacía? Hacía mahatzelot. Perdón, necesito encontrar esto. Es decir, había una diferencia entre cómo podían hacer tevilá o no hacer tevilá en el río entre la época de Tishri y la época de Nisan. Bien, sobre eso va a basar la discusión. Ahora le llamará. Pero primero vamos a ver qué es esto exactamente, Mahatzalot. Bien. Mahatzla. Es decir, sí, lo habíamos visto ya, es una alfombra, una especie de alfombra. ¿Sí? Una alfombra. Muy bien. Entonces dice así. Vamos a ver. שכיוון שמיים רודדים מרובה בהם הטיט, ועשה מחצלות שתוכלנה לטבול בלא להתלכלך. Es decir, dice, puesto que las aguas venían con mucha fuerza en la época de Nisan, les ponía estas alfombras para que no, y había mucho barro por ese agua, entonces para que no se ensuciasen a la hora de hacer tevilá con el barro. Vedanim Bejol Prat Leatzmo, y entonces ahora va a explicar cada cosa de las tres por sí mismas. Y dice así: Lo Shabik Lehu Yotzod Bejutim, no les permitía salir con los Jutim. Veja Anantnan, pero acaso no fue que fue enseñado, ¿sí? Que las chicas pueden salir con los Jutim. Les responden, ¿cómo responde? Benate de Abu Adishmuel de Tziv'onin Habu.
Es decir, ¿cuál es la diferencia? Dice, aquello que usaban las hijas de Abu Shmuel eran jutim, que eran de colores. Vejashash, y entonces sospechaba, Shema, Biglal, Yofim, Tabona, Learotan. Y entonces él sospechaba de que como eran tan especiales, porque eran con muchos colores, entonces iban a venir a mostrarlos y a sacarlos y iba a llegar a transportarlos en el Reshut Arabim. Lema Mesayale, le Rabuna. Es decir, esto viene a apoyar la opinión de Rabuna. ¿Sí? Shama Rabuna, que dijo Rabuna, Nashim, Amesulalot, Zobazo. Que Ajat, Metzurot, Astia, Aminit. Ok, Midjakejot. Bien, es decir, que las mujeres, dice, se dejan llevar por una a la otra, ¿sí? Es decir, una viene a convencer a la otra únicamente para ver este tipo de cosas que son bonitas. Bien, y entonces dice, Pesulot lejuna, es decir, estas mujeres que hacen así son Pesulot la que una, Shadabar Nechshav Liznut, perdón, seguimos aquí. Pesulot la que una, ¿por qué? Porque esto se considera como algún tipo de znut, vezoná sura la cohen, ¿sí? Y una mujer que es zoná, como vimos en la parasha de hoy, está prohibida para el cohen. Y entonces viene a echar para atrás esta explicación, esta pregunta, y dícelo, en adabar ejraji, esto no es necesariamente así. Veilu ta'amo shela bishmuel, shesabar ki haji de lo yalfinan gufa nuhra, ¿sí? ¿Por qué no les permitía salir con los jutim? Que del shelotil merena titragalna lishon im guf zar. Perdón, ¿esto qué pasó aquí? Me saltó una parte. Ok, me saltó una parte, por eso había perdido el hilo totalmente. Vamos a volver un momento para atrás, ¿sí? Porque aquí he mezclado dos temas. Es decir, hemos hablado primero de los jutim, ¿sí? Los jutim, había acabado aquí donde decía eh, que eran coloridos. Bien, la segunda cosa que aprendimos de Abu Shmuel es que no las permitía dormir juntas. ¿Sí? ¿Por qué? Dice justamente por qué. Porque la Shabek Leu Gania Gabe Hadabe, es decir, que no las permitía dormir pegadas unas a las otras. Le mames y le Rabuna. Esto viene a seguir la opinión de Rabuna. Llama Rabuna, pues dijo Rabuna, Nashim, Amesolelot Zobazo, una mujer que se apega una con la otra y que duermen pegadas una con la otra, están prohibidas para la que una, es decir, no se puede casar un cohen con ellas. ¿Por qué? Porque se considera znut, ¿sí? Porque, es decir, están pesudos para el cohen gadol. De los Habe Betulá Shlema. ¿Por qué? Porque no se considera que es una mujer Betulá plenamente. ¿Sí? De Afalgab de Kohen Gadol, Beyomeja la Habe. Dice, a pesar de que en esos días no había Kohen Gadol, oí Derech Znut Hashible, puesto que esto se considera como un Derech Znut, lo Uraj era. Entonces no lo permitía que ocurriese de esa manera. Bien, entonces viene y sigue la Gemara y dice, no, en realidad ese no es el momento, ese no es el motivo. ¿Por qué lo hacía así? Dice, Kieji de lo lelefan gufa nujraa. Es decir, ¿para qué? Para que no se acostumbrasen a dormir junto con un cuerpo extraño, es decir, con el cuerpo de otra persona al lado. Y entonces eso les iba a tener deseo muy pronto de querer tener a un hombre junto a ellas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la tercera cosa que hacía? Le hacía mikvaot en las tekufat de Nisan, en el periodo de Nisan, ¿sí? El Rab. Entonces, esto viene a soportar o a traer un punto de apoyo a la opinión de Rab, ¿sí? El Rab, Shamar, que dijo, Matra Bearam, dice Rab, Mitra Bema'araba
Sahada Raba Perat. Es decir, la lluvia en la tierra de Israel hace que crezca el río Perat, el Éufrates. Entonces dice Sabar, Shelo Yirbu Hanotfim al Hazohalin. Es decir, Sheme Perat, Haperat Mitrabim, Leachar Tekufata Geshamim. Es decir, que las aguas del río Perat y el Peque. Las aguas del río Perat se fortalecen en la época en la que es la época de lluvias en la tierra de Israel. Vegishme Zafon, Babel, Shemisham Yored Haperat, Mekabelim, Beikarim, la Geshamim Sheberes Israel. Y las lluvias del norte de Babel, de donde nace el río Perat, también reciben de las lluvias que hay en la tierra de Israel. Por eso las aguas del río Perat, del Éufrates, que son muchas en la época de la primavera, son aguas de lluvia. Y entonces se opina que no son muchas las aguas de lluvia, a las Zohalim, más que las aguas del río. Es decir, en cuanto a un mikveh, ¿sí? Hay dos temas a tener en cuenta para la purificación. Una es el hecho de hacer tevilá, de sumergirse en un lugar donde se reunieron aguas, se estancaron aguas, que gon megeshamim, como aguas de lluvia. Y aguas de lluvia que se estancan en un lugar y llegan a tener un volumen de 40 CA, se puede uno hacer mikveh en él. ¿Sí? Que me mayan benahar, como las aguas de un mayan, de un arroyo o de un río. Ulam megeshamim umayim kevuim ajerim, enam metaharim keshem dormim. Pero las aguas de lluvia, ¿sí? Y las aguas que se reunieron de otra manera, no purifican cuando están corriendo. Es decir, cuando hay una corriente. Vejashash Abi Shmuel, Shema Merubim Kolkach, Megeshamim Benahar, Perat, Hashem Anar, Metaher Od Kenahar. Es decir, que había tantas aguas de lluvia que caían y que estaban corriendo, ¿sí? Que lo que temía Shmuel es que ya en el lugar donde iban a hacer Tevilá, esa agua ya no fuese solamente agua del río estancada, sino que hubiese tanta agua que estaba corriendo de la lluvia que en cada instante se renovaba todo ese agua y entonces no tenían la fuerza de purificar. ¿Sí? Upliga de Shmuel, ¿sí? Y está en discusión con Shmuel sobre esta cosa. Llama Shmuel, es decir, esto era Abu Shmuel, el padre de Shmuel, está en contradicción con lo que decía Shmuel. Nahara, ¿qué dice Shmuel? Nahara mikefe mibrach. Es decir, Hanar mitbarej, ¿sí? Es decir, el río, el río se nutre de sus afikim, es decir, de su fuente, ¿verdad? De él mismo, es decir, de donde él nace. Betosefet maim benahar ena beikar geshamim ela maim tatkarkaim, es decir, las fuentes subterráneas. ¿Sí? Entonces, lo que se añade de agua en el río en la época de Aviv, de la primavera, no era por las lluvias, sino que es por sus propias aguas subterráneas. Upliga adide. Y entonces, Holkim de Barab al Dibre Atzmo. Es decir, esto que dijo Shmuel también está en contradicción con otra cosa que dijo Shmuel. Llama Shmuel, que dijo Shmuel, en amaim metaharim bezdohalim el aperat beyomet ishri bilbad. Es decir, las aguas no vienen a purificar cuando son intempestuosas, así en una corriente, sino más bien únicamente el río Perat, es decir, el Éufrates, en los días de Tishri únicamente. שכיוון שלא ירדו גשמים בתקופת הקיץ, רק אז ברור שהמים הם מהנהר בלבד. Porque en la época, puesto que en el verano no ha caído lluvia, entonces es seguro y claro que el río está únicamente con aguas del propio río. ¿Sí? Muy bien. Entonces este es el tema del mikveh y del río. Y vamos a ver la última parte
de nuestro estudio de hoy, que era esta forma de atar las cosas a la capa, y dice así, por efet a la even, ¿sí? Así dice la Mishnah. Por efet a la even, avalot tifrof lejatjila beshabbat. Que puede hacer esto de poner una piedra aquí atada para atar sobre ella la capa, pero no lo puede hacer a priori en Shabbat, es decir, lo tiene que haber preparado antes de Shabbat. Un máximo, y vienen a preguntar, vea Marta, resha por efet. Pero si has dicho al principio que por efet, que sí lo puede hacer, ¿sí? Amar Abaye, sefa atan le matbea. Entonces viene Abaye y explica y dice, Amar Abaye, sefa atan, basof y ganu le mikrash el matbea. Es decir, al final de esta explicación llegamos al caso de la moneda. Vedin ze yotze dofen. Y esta ley sale de la regla general, es decir, la de la moneda. Ki meachar shematbeahu mukse mishimush beshabbat. Em leishtamesh bo que refifa. Dice, puesto que la moneda es mukse en Shabbat, yo no la puedo utilizar como ese enganche. Sha'al Abaye, entonces viene Abaye y pregunta, y Shamau sheta'arim vetifrof bigda al haegoz que de leotzio bederach zo beheter. Entonces dice, Livna hakatan beshabbat. Pregunta y dice, ¿acaso la mujer, sí? Va a atar la capa de esta manera sobre una nuez para sacar a su hijo pequeño con ella en Shabbat? Tibae le mande a amar. Esto es una pregunta para aquel que dice ma'arimin. Tibae le mande a amar en me'arimin. Y también es una pregunta para aquel que dice en me'arimin. Es decir, hay una discusión en la Gemara que dicen, en caso de una delecat, de un incendio, ¿sí? Yo puedo coger y ponerme varias prendas una encima de la otra para salvarlas del incendio. Entonces, este tema del egos, ¿sí? Es como perdón, de la capa, ¿sí? Bien, está basado también en la misma discusión. Entonces, pero esto trae una pregunta para aquel que dice que sí se permite poner varias ropas y también trae una pregunta para aquel que dice que no se permite poner varias ropas. Dice, te va, le mandé a amar, es una pregunta para aquel que viene a decir que sí se puede hacer ponerse varias ropas en el momento del incendio. Hatamhu de itla sharet le atele jaboye. Abalaja y la sharetle. Entonces, como dice allí, ¿sí? Shimlo, Tirshelo, Leharim, Yabo, Lejabot. Es decir, ahí que dice, si yo no le llego a permitir esto, ¿qué va a pasar? Va a llegar a apagar el incendio para que se salve la ropa. Y entonces, por eso le permitieron poner varias ropas sobre él para salir, para salvarlas. ¿Sí? Abalaja y lo sharetle, lo atele afuque. Pero aquí, en el caso de la capa, Imlo tirshala, si no le vamos a permitir a ella, lo taboleotzi, no va a venir a salir. O Dilma, o a lo mejor, afilo le mande a amar m arimimbe badeleka. O podemos decir, a lo mejor la pregunta es para aquel que dice que no se hace anima en el momento de la deleca, en el momento del incendio. Atam derejotza bekaj. ¿Por qué? Porque ahí es la forma en la que se sale normalmente. Abalaja en derejotza bekaj. Pero aquí no es la forma habitual de salir. Ulay, afilu le mi shamar m arimim badeleka, vuelvo a explicar, ¿sí? Ahí, ¿por qué? Porque la forma en la que salen las personas habitualmente es poner varias ropas encima, pone la camiseta interior, el tzitzit, la camisa, el jersey, el abrigo, ¿sí? ¿Sí? A Balcán, al de perifa, es decir, con este tipo de cosa que se llama perifa, es decir, de atarse la capa en ese lado. En Derejotá Bekaj no es la forma de salir. Ven, Bedabarisur, Mina Torah Klal, y entonces no hay nada que esté prohibido por la Torah en ello, porque la Torah solamente prohibió lo que es la forma habitual de hacer las cosas. Ema Shapir Dame, entonces más bien di de esta manera. ¿Sí? Lesheela, Lonim Seu Pitarón, entonces ¿qué va a pasar finalmente? ¿Cómo es? ¿Es para uno o para el otro? ¿Sí? Este tema, entonces ¿cómo queda la discusión? Dice
Emma Shapir Dame, ¿acaso voy a decir que es mejor así? La conclusión es Teku. Es decir, en realidad los sabios no encontraron una respuesta, ni para una opinión ni para la otra, cuál prevalece sobre las dos, y queda la cosa pendiente de que venga Eliyahu Anabí a explicarnos cuál es la respuesta correcta a esta discusión. Bien, con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Vedrat Hashem, mañana tenemos nuestra siguiente Daf Samech Vav, Hizku Veimtzu. Muchas gracias por estar ahí y que tengamos todos una buena semana y besos a todos.